Hola, hola chicos. Me da gusto tenerlos de vuelta en un capítulo más de Tiempo para Aprender del curso de matemática de tercero de secundaria. Hola Isaac, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola chicos, hola profe. La verdad es que estoy algo muy preocupado. Bastante. ¿Y por qué estás preocupado? ¿Tienes dificultad en el curso? Sí, profe, lo que pasa es que en la clase pasada se me hizo muy difícil entender un tema y pues como estaba algo distraído, se me complicó y necesito ayuda urgente, profe. No te preocupes, para eso estoy aquí, para ayudarte en todo lo que necesitas. Ajá. A ver, cuéntame, ¿cuál es el tema que te preocupa? Muchísimas gracias, profe. El tema que se me dificulta es los intervalos. Ya veo. Entonces, no se diga más. Hoy veremos intervalos. Profe, entonces, ¿qué es un intervalo? Un intervalo es la representación de un subconjunto de los números reales, cuyos elementos están comprendidos entre dos límites, que pueden o no pertenecer a dicho intervalo. ¿Todo claro hasta ahora? La verdad que no mucho, profe, pero ¿me lo podría explicar con un ejemplo? A ver, ¿te gusta el fútbol? Obviamente que sí, soy súper hincha de la selección peruana. Cada vez que juego un partido, siempre voy con mi papá súper temprano a comprar las entradas. Ajá. Entonces debes de saber que los intervalos están presentes a la hora de adquirir las entradas del partido. No, profe, ¿en serio las entradas de un partido están relacionadas con los intervalos? No creo, ¿de verdad? Claro que sí, Isaac. Siempre existe un rango de precios para este tipo de espectáculos. Por ejemplo, imagínate que tú quieres ir a ver el partido de Perú y Brasil y que puedes adquirir las entradas desde 60 soles hasta 350 soles. Esto es claramente un intervalo de precios, en donde el límite inferior es 60 y el límite superior es 350. Ajá. Ya estoy entendiendo mejor, profe, pero no entiendo eso del límite inferior, límite superior. ¿Me puede explicar un poco mejor? No te preocupes, estos términos los escucharás mejor cuando hablemos sobre la representación de un intervalo. Para esto, tenemos que dibujar una línea recta, en donde colocaremos los valores. En el lado izquierdo estará el límite inferior y mientras que en el lado derecho el límite superior. Pero no te preocupes, lo veremos esto a continuación. Ahora vamos a recordar una serie de símbolos que son muy sencillos de graficar, pero debemos tener mucho cuidado al usarlos. Tenemos los siguientes. Estos símbolos significan respectivamente menor que y mayor que. ¿Y qué queremos decir con eso? Digamos que tenemos un valor X menor que 40 y un valor Y mayor que 20. Estas expresiones las representaremos de esta manera. Esto quiere decir que X puede ser todos los números menores que 40, o sea, desde el 39.9999 hacia abajo. Y en el caso de Y, puede ser todos los números mayores que 20. Ojo, sin tomar en cuenta el mismo 20. Ahora te presento a los símbolos menor o igual que y mayor o igual que, los cuales son representados de esta manera. Creo que ya tienes una idea de lo que está pasando, ¿verdad? Digamos que X es menor o igual que 100. Y que, por ejemplo, Y es mayor o igual que 50. Como ya se habrán dado cuenta, X puede ser cualquiera de los números menores que 100, incluido el mismo 100. Y Y puede ser todos los números mayores que 50, incluido 50. Ahora es el turno de los corchetes. Estos símbolos nos dirán si el intervalo es abierto o cerrado. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Por ejemplo, veamos esta expresión matemática, con la cual ya debes estar bastante familiarizado. Esto quiere decir que el intervalo AB es cerrado, y cuando lo vemos así, quiere decir que es abierto. Hasta aquí todo muy sencillo, pero ¿qué pasa si combinamos los corchetes? Pues se convertiría en lo siguiente. Intervalo semiabierto a la derecha y semiabierto a la izquierda. Tengan en cuenta que el corchete no es la única simbología para representar a un intervalo. Seguramente en muchos ejercicios veremos a este símbolo. Pero quiero evitar ese símbolo para no confundirnos con los signos de mayor o menor.
Y si se trata de un intervalo semicerrado, acuérdate indicar hacia qué lado está el corchete cerrado. No te vayas a olvidar. No. Ahora te explicaré cómo se clasifican estos intervalos y cuáles son sus representaciones. Bien, aquí tenemos un intervalo cerrado que va desde el -2 hasta el +3. Eso quiere decir que estamos representando a todo un conjunto de números reales que van desde el -2 hasta el +3, incluyendo a estos mismos. Todo lo contrario pasa con el intervalo abierto, que igualmente representa un subconjunto de números reales que están entre los números -2 y 3. Solo que aquí ya no se incluyen a estos números por nada del mundo. Y como son números reales, pueden incluirse hasta el 2,9999, pero nunca el -2 y 3. En el caso de los intervalos semiabiertos, usamos los mismos límites. Recuerden que pueden ser semiabierto a la izquierda o semiabierto a la derecha. Y si el intervalo va desde el -2 hasta los números menores que 3, entonces este intervalo solo incluye al límite inferior. Pero si queremos incluir al límite superior, o sea, al 3, pues tiene que ser un subconjunto de números reales mayores que -2, justamente hasta el 3. Mientras que el intervalo infinito solo usa un número como límite, ya sea superior o inferior. Porque justamente el otro límite será el más infinito o menos infinito. En este caso, tomamos al -2 como límite inferior incluido en el intervalo. Aquí, el límite superior será el infinito positivo o más infinito. De esta forma, el conjunto de números reales del intervalo serán todos los números mayores que -2. En caso contrario, si es que tenemos como límite infinito a un infinito negativo y como límite superior un 3 positivo, el conjunto de números reales del intervalo serán todos los números mayores que +3. Ahora veamos cuál es la forma correcta de representar un intervalo. Tenemos que escribir el límite inferior y superior separados por un punto y coma, así. Una vez puesto los límites, colocamos los corchetes como corresponde. Si el límite es tomado por el intervalo, el corchete apuntará hacia él. De lo contrario, el corchete apunta hacia afuera. Y si el límite es menos infinito o más infinito, pues el corchete siempre será abierto. Y es así como tenemos las representaciones de los intervalos cerrados: abiertos, semiabiertos o semicerrados e infinitos. ¿Recuerdan cuando mencioné que un intervalo es un subconjunto de los números reales? Pues efectivamente, los intervalos son conjuntos y como tales tienen una representación conjuntista. A continuación, veremos la representación de cada uno de los tipos de intervalos. Tenemos un conjunto C, conformado por elementos. Digamos, X, tal que X, pertenece a los números reales. O también podemos trabajar con números naturales, enteros o racionales. En el caso de los intervalos cerrados, tenemos que X es mayor o igual que A, pero menor o igual que B. Para los intervalos abiertos, tenemos que X es mayor que A, pero menor que B. Creo que ya notaste la diferencia, ¿cierto? Para un intervalo semiabierto, tenemos que X es mayor o igual que A, pero menor que B. ¿Lo notaste? Y para el intervalo infinito, tenemos que X es mayor o igual que A. Así sin más. Una vez definida la regla, cerramos la llave del conjunto y listo. Ya sabemos cómo representar un intervalo de forma conjuntista. Ahora tenemos que saber
cómo graficarlo. Okay. Para eso, tenemos que conocer las reglas básicas. Lo primero que debemos hacer es dibujar una línea recta donde se encuentran las medidas y unidades con las que estás trabajando. Okay. Con unidades me refiero a números, metros, gramos o cualquier otro. Luego tienes que ubicar en dicha recta los valores límites del intervalo, tanto inferior como superior. Y si alguno de ellos es infinito, pues debe estar escrito en la recta. Una vez ubicados los límites que no sean infinitos, tenemos que dibujar una línea vertical sobre cada uno y unir los extremos para formar un rectángulo. Pero antes, en cada vértice, tenemos que dibujar un circulito. Y ahora sí, prestemos mucha atención. Okay. Los círculos que dibujemos tienen que ser rellenados, solo si el límite es cerrado, y se dejan sin pintar si es que el límite en cuestión es abierto. Y así es la magia. Así, los intervalos cerrados tendrán los dos círculos pintados. Los intervalos abiertos tendrán ambos círculos vacíos. Y los semicerrados tendrán uno de los círculos pintados dependiendo de la ubicación del límite cerrado. Para el caso de los intervalos que van hacia el infinito, trazamos una línea vertical en el límite inferior o superior y la conectamos con una línea horizontal que va hasta el infinito positivo o negativo, según se requiera. Evidentemente, el círculo que dibujemos en el vértice estará relleno o vacío. Esto depende si el límite es cerrado o abierto. ¡Listo! Ya vimos toda la parte teórica. Ahora nos toca aplicarla a ejercicios. Pero antes, veamos un acertijo matemático.